Diseño y funcionamiento de reactores de lodos activados con configuración batch. Presentado por Gina Fernanda Ordóñez, Alejandro Leighton y Robinson Medina. Introducción. El tratamiento con lodos activados es un proceso aerobio estable y con altas eficiencias de remoción de materia orgánica. En general, los sistemas aerobios implican el empleo de aireación en forma continua debido a que la oxidación microbiana de la materia orgánica requiere de un alto consumo de oxígeno, que además cumple la función de agitación del sistema, evitando la formación de zonas anóxidas y la disminución de la eficiencia de operación del sistema. En el presente trabajo se pretende evaluar el desempeño de 4 reactores batch secuenciales a escala de laboratorio bajo diferentes configuraciones de aireación y mezcla tratando agua residual sintética. Bueno, hablemos un poco de la metodología. El desarrollo metodológico se trabajó en función de 4 reactores que vamos a mencionar posteriormente y todo el proceso se centró en 3 puntos como fase inicial, que son la determinación del recipiente según el tipo de reactor que se estaba trabajando, la selección según los volúmenes comerciales que encontramos en el mercado, y finalizando pues con el funcionamiento una vez ya diseñados los reactores. Miremos en la siguiente lámina. Aquí tenemos a continuación los 4 reactores que se trabajaron, a los cuales la finalidad fue hacer una comparación de su funcionamiento. Inicialmente el reactor mecánico, como podemos ver en la imagen, se seleccionó una caneca de aproximadamente 20 litros de un valor comercial. Se partió primero de la obtención de esa caneca para luego diseñar sobre ella y determinar un volumen efectivo. La caneca constó de unas turbinas que, digamos, fueron construidas a partir de unas paletas diseñadas según las fórmulas hidráulicas que se utilizan en las operaciones unitarias. Se diseñaron unas paletas en forma vertical para evaluar el funcionamiento de las mismas. Prácticamente el movimiento que se produce dentro de este reactor es de un flujo de tipo axial. Es muy similar a la fuerza centrífuga o al trabajo que desarrolla una bomba centrífuga. Distribuye el movimiento a través de toda la estructura del mismo reactor. Como segundo paso tuvimos un reactor de difusor de aire, como podemos observar en la lámina. Ese reactor consta de digamos que el funcionamiento es muy parecido a como se utilizan para las peceras. La finalidad es oxigenar el reactor para generar como la aclimatación de los microorganismos. Entonces consta de unas mangueras, unas uniones, unas estructuras que fungen como si fuesen válvulas para evitar de que el fluido tenga contacto con la zona de aireación que tiene la manguera. Por otro lado tenemos el reactor de bomba de inmersión o bomba sumergible, que consta de una bomba dispuesta en la parte superior del reactor atada a una estructura horizontal metálica, y el funcionamiento de esta bomba es distribuir las concentraciones a lo largo del reactor a partir de un motor, y ese motor lo que hace es transformar la energía cinética en energía centrífuga, y pues esta energía finalmente es lo que genera es una energía de presión. Por último tenemos el reactor de bomba centrífuga. Como vemos en la imagen, lo que hace es que transforma la energía mecánica a energía cinética a partir del principio de la fuerza centrífuga. Entonces básicamente también el fluido pasa a través de una boquilla de succión y a la bomba para generar el movimiento. Para el diseño de los 4 reactores se tuvieron en cuenta consideraciones como la selección del recipiente, cálculo de altura útil, determinación del borde libre, determinación de volumen útil. Para el caso del reactor mecánico, las características utilizadas fueron un volumen útil de 9.1 litros, un volumen total de 19 litros. El material de los 4 reactores fue plástico. Para el reactor mecánico, un motor de 220 voltios, un gradiente de 500 a 2000. Los accesorios fueron el armazón metálico para el soporte del sistema.
Para el reactor de difusor de aire, un volumen útil de 6.1 litros, un volumen total de 10.2 litros y un compresor de aire de 8 watts con un caudal de 11 litros por minuto. Los accesorios fueron piedra difusora circular de 6 centímetros, piedras difusoras prismáticas, una manguera difusora de 1 metro y mangueras de conexión, una boquilla para evacuación. Para el reactor de bomba de inmersión, un volumen útil de 8.1 litros, un volumen total de 12 litros, una bomba de inmersión de 60 Hz con un caudal de 1.200 litros hora. Se utilizó una boquilla de pasta que estaba adherida a la bomba. Para el diseño de bomba centrífugas, un volumen útil de 12 litros, un volumen total de 20 litros, una bomba centrífuga de 12 voltios y un caudal de 300 a 750 litros hora. Los accesorios utilizados fueron tubo de PVC de media pulgada, 2 codos de PVC media pulgada, 4 uniones PVC media pulgada y 2 flanches para PVC. En cuanto al inóculo y a la preparación del sustrato, en primer lugar, para la preparación del sustrato se tienen los reactivos que se observan en la tabla con una cantidad o una concentración en miligramo litro. Esta preparación del sustrato se realizó 14 veces para los 14 días de operación de todos los reactores. Cada día de operación debía renovarse el sustrato junto con el 40% del agua del reactor. En cuanto a las características del inóculo, se tomó agua del río Molino en el sector del CDU Tulcán en el puente el 2 de mayo, 2 días antes de la operación de los reactores, aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Se recolectó la suficiente agua como para suplir el 60% del volumen útil de todos los reactores. En cuanto a los resultados de los parámetros de medición, tenemos en primer lugar el pH. En la parte inferior izquierda se puede observar una gráfica que es la variación del pH según los días de operación. Se aplicó una prueba Q de Dickson para rechazar datos, sin embargo, pues no se rechazó ninguno. Las distribuciones normales evidencian un comportamiento aceptable de los datos y no difieren muchos los unos de los otros. En cuanto a la temperatura, tenemos los siguientes datos que se observan en la tabla, asimismo una gráfica que está debajo de este, para evidenciar cómo es el comportamiento de la temperatura. Cabe recalcar que, como se observa en la gráfica, para la bomba de inmersión hubo variaciones de la temperatura significativas. Se aplicó la prueba de Dickson para rechazar datos y solamente se rechazó un dato que hace parte de las mediciones de temperatura para el difusor de aire, tal como se observa en la tabla. En cuanto a los sólidos, hay que recalcar en primer lugar que para la bomba de difusión y la bomba centrífuga y la bomba de inmersión se obtuvieron valores negativos en varios de los días. Entonces, solamente se van a aplicar las pruebas estadísticas F y T para el reactor mecánico y el reactor difusor de aire. Como se observa en la imagen de la derecha, al aplicar la prueba T se observa que hay diferentes valores entre la media del mecánico y del difusor. En cuanto a la demanda química de oxígeno, se tienen los datos medidos en la tabla de la izquierda, asimismo una tabla de la eficiencia de remoción. Ocurre la misma situación que con los sólidos. Se obtuvieron eficiencias negativas en cuanto a la bomba de inmersión y a la bomba centrífuga, por lo que las pruebas F y T solamente se van a realizar para el reactor mecánico y el reactor del difusor de aire. Se observa también una gráfica del comportamiento de los datos de DQO, y en cuanto a las pruebas F y T, no se obtuvo suficiente evidencia para rechazar las hipótesis planteadas. Por lo tanto, las medias y las varianzas van a ser iguales entre los dos reactores comparados. En cuanto a la demanda bioquímica de oxígeno, ocurrió la misma situación que con los dos parámetros mencionados anteriormente. Se observa una gráfica del comportamiento de la DBO y según la tabla de la eficiencia de remoción, podemos concluir que el reactor mecánico es el más eficiente en cuanto a la remoción de DBO comparado con el difusor del aire. En
En cuanto a las pruebas estadísticas F y T, ocurrió lo mismo que con la DQO. No se obtuvo suficiente evidencia para rechazar las hipótesis. Bueno, en cuanto al análisis y la discusión de resultados, se pudo determinar que el reactor mecánico presentó una mayor efectividad en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a la remoción de material contaminante de la muestra evaluada, puesto que el movimiento del impulsor no depende de presiones al interior de un equipo como si depende de los otros tipos de reactores. El movimiento de las paletas obedeció simplemente el movimiento del impulsor de manera mecánica. Para el reactor de bomba de inmersión presentó grandes dificultades puesto que hubo formación de biopelícula en la lámina que soportaba la bomba en la parte superior del reactor, y eso también generó que el movimiento dentro del mismo reactor no fuera apropiado, dado que la bomba de inmersión en muchas circunstancias no tuvo el contacto total con el líquido del reactor. En cuanto al reactor con el difusor de aire, se evidenció un óptimo funcionamiento, puesto a que se removieron gran parte de los contaminantes DBO y DQO. Se generó una gran formación de biopelícula debido a la alta oxigenación del reactor, asimismo como la presencia de zonas muertas en este mismo. A continuación, con el reactor de bomba centrífuga, dado que este reactor funciona con presiones, las presiones no fueron lo suficientemente altas para propiciar el movimiento del fluido de manera óptima. Por otra parte, la boquilla de succión no tuvo el contacto adecuado o con las velocidades adecuadas del fluido para propiciar la acción de esa fuerza centrífuga y que generara un bombeo efectivo. En cuanto a las conclusiones, tenemos que la eficiencia de remoción obtenida para la DQO y DBO7 en algunos reactores arroja valores por debajo o iguales a 0, lo que nos indica posibles errores prácticos en el laboratorio, como mal manejo del material utilizado, una mala dosificación de los reactivos necesarios para la realización de cada prueba. Por otro lado, el reactor que presentó mayor eficiencia de remoción para DQO con un valor de 75% y para DBO7 con un valor de 89.7% fue el reactor mecánico, por lo que se puede concluir que es el reactor que presenta mejor funcionamiento en comparación a los otros 3 reactores. Un criterio a tener en cuenta para los reactores de bomba de inmersión y bomba centrífuga fue que cuyos resultados de DBO7 y de DQO fueron negativos es la ubicación de las bombas, pues su incorrecta ubicación no permitió que se generara una oxigenación adecuada en el tanque, aun cuando los parámetros de oxígeno disuelto fueron relativamente estables. Se sospecha que es una de las razones que explican el inadecuado funcionamiento de estos 2 reactores. Con respecto a las recomendaciones, en primer lugar, es realizar una adecuada dosificación del volumen de la muestra al momento de medir DBO y DQO, puesto que la precisión en esta dosificación dependerá del instrumento volumétrico empleado, sea una pipeta, sea un beaker, una probeta, etc. Entre más precisa sea este elemento, mejor será la medición de este parámetro. Otra más como consideración es evaluar otro tipo de disposiciones para el caso del reactor mecánico, otro tipo de disposiciones de las paletas para poder determinar si los movimientos en unas paletas verticales o horizontales tienen una gran variación dentro de la funcionalidad. Y, en cuanto al diseño de los reactores de bomba de inmersión y bomba centrífuga, se debe garantizar la aireación que sea adecuada y por la caída o la recirculación del agua. También se debe tener en cuenta la ubicación de la bomba y que no hayan zonas muertas. Esta es la bibliografía utilizada y muchísimas gracias por su atención.